Durante el duelo, aparte de enfrentar toda una serie de emociones, tenemos que enfrentar una serie de trámites legales que son de verdad un verdadero fastidio y dolor de cabeza. Uno de esos es la lucha por los bienes. ¿Por qué? Porque no dejaron testamento o dejaron testamento, pero pues hay toda una historia detrás, tanto de quién es el dueño, quién se lo merece más, quién le dio más a papá, quién le dio menos. Y bueno, ¿para qué te digo? Es mejor dejar tu testamento en orden. Por eso es que hoy invité a una abogada para que nos oriente sobre muchos temas. Bienvenidos a Una Ventana Siempre se abre. Siempre se abre una ventana. Muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, con cariño, mucho gusto. Tita, aunque es la licenciada Elsa Alamillo, una especialista en Derecho Civil, con mucha experiencia. ¿De cuántos años es tu experiencia? 40 años. 40 años, wow. Entonces, lo que no has visto. Uy, no, expedientes, no, interminables. Oye, y de esos casos, así como que tú pudieras compartirnos que fueran bastante ilustrativos de por qué es importante hacer un testamento de esos donde todo el mundo se está peleando, ¿nos podrías platicar uno? Claro que sí, buenos días, soy Elsa Alamillo, licenciada en materia familiar, civil, y bueno, pues sí, realmente tiene razón Aurora. Aquí la situación es que cuando no se deja un testamento, así sean muchos bienes o pocos bienes, la familia se va a pelear. Y a veces hasta la no familia. Vamos a empezar primero, ¿qué es el testamento? El testamento es un acto personalísimo, revocable, que realiza una persona para repartir sus bienes al morir en su totalidad o en una parte. La característica del testamento es que quien lo realice tiene que gozar de sus facultades mentales. Eso es muy importante. Aunque no podemos excluir a las personas con discapacidad. Para eso ellas tienen un tutor y también pueden realizar en momentos de lucidez con un trámite especial ante el juez su testamento. Ok, ya ahorita que mencionas eso, me ha tocado ver casos en donde hay gente que dice, ¿no? Es que le hizo firmar a mi papá cuando ya no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no? ¿Cómo se le hace en esos momentos? Porque me imagino que hay que validar con el médico desde cuándo empezó la enfermedad. Así es. Cuando las personas no gozan de sus facultades mentales íntegras, pero tienen momentos de lucidez, el juez de lo familiar puede concurrir a una cita en un momento de lucidez de esa persona con discapacidad con 2 médicos especialistas para que ellos avalen que la persona en esos momentos está lúcida. Y en ese momento se lleva a cabo una cita, un peritaje, y el juez resuelve sobre esa situación. Okay. Cuando alguien hace firmar a una persona que no está en uso de sus facultades, generalmente los objetan esos testamentos, también se pueden declarar nulos porque la familia o los interesados no están de acuerdo, pero suele suceder. Suele suceder. Oye, ¿y es fácil o es difícil hacer el testamento? Porque, bueno, yo me he de confesar, ¿no? O sea, sí, tengo el testamento, ¿verdad? Pero entiendo que hay que estarlo actualizando y ahí es donde es mía mi culpa, ¿no? O sea, ¿cómo puede uno agilizar este asunto de hacer su testamento? Bueno, ya una vez que platicamos que quién puede hacer el testamento, podemos manejar que hay 3 tipos de testamento que se utilizan más, aunque hay una variedad. El testamento público abierto, que es el que generalmente todos hacemos ante un notario, público cerrado, que también se hace un notario, el oleógrafo, que tú lo realizas a mano.
en presencia de 3 testigos para que en el momento en que fallezca el testador, ellos puedan decir que sí es tu firma, que tú lo hiciste, que sí te conocías. O sea, aunque no estés frente a un juez de lo familiar, o sea, ese testamento hológrafo se inscribe en el Archivo General de Notarías, ahí se deposita, pero está hecho de tu puño y letra. O sea, digamos que yo estoy enferma, entonces se presentan mis hijos y otras personas más como testigos. Sí, que no sean familiares. Yo la escribo, o sea, que no sean familiares, y ellos se encargan de llevarlo a donde se testifica. Y ahí se certifica, le ponen el sello, le dan su entrada y demás. Cuando fallece el testador, en ese momento el juez manda pedir el informe a ver si existe un testamento. Y si no es el público abierto, si no es el público cerrado, pero hay un oleógrafo, ese testamento se abre en presencia del juez en la audiencia de declaración de derechos. ¿Ya ves? Entonces, ¿ya ven ustedes? O sea, hológrafo, testamento hológrafo. Exacto. Entonces, se puede hacer en casa y lo puede hacer de puño y letra la persona, pero hay que llevarlo a registrar. Sí. No hay que dejarlo ahí en un cajón y luego lo saca y a ver, o sea, no es para que tenga su validez. Es para que tenga la validez y cuente. No es necesario entonces, porque no se puede o porque no se tiene el dinero, no es necesario ir a un juzgado, a un notario, perdón, a una notaría, es el término correcto, para hacerlo, ¿verdad? Exacto. Ok. Y oye, ¿y esa diferencia entre el testamento público abierto y el público cerrado? Exacto. Los realizas ante el notario. Y público abierto quiere decir que tú llenas tu solicitud y designas a tus herederos, a tus legatarios, a los que les vas a dejar un usufructo vitalicio, a los que les vas a hacer una donación. Pero lo haces abierto ante el notario. El cerrado se hace ante el notario también, pero es personal. Tú lo escribes, el notario lo sella, lo certifica y se va al Archivo General de Notarías. Cuando no quieres que sea abierto. Claro, también hay testamento marítimo, testamento en el extranjero, hay también testamento cuando te encuentras en un crucero y te sientes mal, o cuando estás de viaje y acudes a un consulado y lo haces, y tienen validez en la Ciudad de México con sus apostillados y certificaciones. Ok. ¿Qué pasa cuando muere la persona, no hizo testamento, el bien está intestado? Pero ese bien también está intestado porque es el bien que heredó de la abuela que tampoco hizo testamento. Y de la abuela, de la bisabuela que tampoco hizo testamento. O sea, es todo un lío, ¿no? Así es, se tiene que concurrir a todos los testamentos. ¿Qué pasa en esta situación? Se llama sucesión intestamentaria, mejor llamada legalmente legítima. ¿Quiénes heredan? Los descendientes, o pueden ser los ascendientes, o los colaterales hasta 4º grado. ¿Qué pasa aquí? La bisabuela no hizo testamento. Ya se quedó la abuelita con la propiedad. Tampoco hizo testamento. Se tiene que hacer la sucesión legítima de cada uno de las personas desde que empezó el primer dueño de esa propiedad hasta que queden los últimos herederos. Entonces los últimos herederos ya no les toca nada. No, porque generalmente es de bisabuelo a abuela, y si tiene hermanos, bueno. Se pelean. Pero ya se, exacto. ¿No? Luego la abuela a los hijos. Y luego los hijos a sus otros hijos, a su descendencia. Claro, pero entonces ya son muchos involucrados y todos se sienten con derecho a ese bien. Sí, pero fíjense que en estos momentos hay un procedimiento especial que la ley contempla para las sucesiones legítimas y testamentarias.
¿Qué quiere decir esto? Con toda esa cadena de intestados que quedó, los que son herederos pueden reunirse, juntar los papeles, los documentos, hacer los avalúos, todo lo que se requiere. Ponerse de acuerdo en la partición de los bienes y hacer un convenio. Se presentan ante el juez de lo familiar y el juez de lo familiar da entrada, pregunta si hay testamento, llegan que no hay testamento, todos los informes de que no hay testamento, y entonces, ¿qué pasa? En una audiencia, el juez aprueba ese convenio y ya no hay más problemas. A los 3, 4 días el juez dicta su sentencia y ordena que se vaya a la notaría. Y eso facilita muchísimo los trámites, los gastos, los pleitos y demás. Aquí la cuestión es el trabajo emocional y de la cuestión familiar para que no haya de que yo tengo más derecho, tú tienes menos derecho y etcétera, porque... Sí, hay unos que se sienten porque yo ayudé más, o porque yo cuidé, o porque yo apoyé, tú no pusiste nada, nunca te preocupaste, entonces todo eso, ¿qué hace? Que la familia se separe. Se separe. Y entonces haya muchos problemas. Y además yo creo que al final termina ese bien estando en pleito. Porque entonces la familia se separa, el que se queda ahí es el que vive y luego hereda a los hijos la bronca que ya es muy difícil después ya poderlo sacar porque son juicios y el cuento de no acabar. Entonces yo siento que este procedimiento especial que nos contempla ahora el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que bueno, más bien es el Código Nacional, porque ya lo están haciendo nacional, es una maravilla. Porque los involucrados que se sienten, después de haber peleado, se sienten, dialoguen, hagan un convenio, facilita todo, el trámite, los gastos, las diferencias familiares. Ok. Oye, fíjate, y conozco una persona que es la nieta, que vive desde que es niña en esa casa. El abuelo dejó testamento, pero por supuesto pues no está incluida la nieta, si no pues sería más fácil el asunto. La cuestión es que los hijos quieren hacer efectivo el testamento, son los herederos, y entonces le piden a la nieta que se salga, si no la van a echar, porque ya no tiene derecho. O sea, el hecho de haber vivido ahí desde que es niña, ¿no le da derecho? Si hay un testamento, no. Si hay un testamento, no. ¿Por qué? Porque el testador dispuso de esos bienes y él determinó o dijo, es para Petrita, María, Juan y Pedro. Y pudo haber dejado afuera hijos, nietos y demás. Hay una cuestión que siempre genera duda, que es ese tema del usufructo vitalicio. ¿Cómo es? Bueno, el usufructo vitalicio es una figura jurídica que la ley contempla para otorgar a una persona un beneficio. Aquí en el caso, hablando de los testamentos, un testador puede heredar una casa, pero puede dejarle al mismo tiempo el usufructo vitalicio a otra persona. Puede decir, mi sobrina que me cuidó y que ha vivido aquí conmigo, quiero el usufructo vitalicio para ella. Pero quiero la nuda propiedad para mis hijos en partes iguales. Una vez que muera la sobrina. El usufructo vitalicio puede ser de ocupación, quiere decir que nada más puede habitar la casa, o puede ser que puede rentarla, prestarla, ejercer algunos derechos. Pero tiene que ser específico. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner usufructo vitalicio para un familiar que está incapacitado. Así es. ¿No? Para que esté resguardado, pero la propiedad en sí misma heredársela a mis hijos. Exacto, en nuda propiedad.
¿Nuda? Nuda propiedad. Propiedad, ese es el ¿Y término. qué quiere decir? Que ellos no pueden sacar a la persona de la casa mientras viva, a no ser que ella en un futuro falleciera o se quisiera ir. Ok. Muy bien. Oye, pues qué interesante. Yo creo que va a haber muchas preguntas siempre. Pero bueno, ¿dónde se hace el testamento y cuál es el costo? Mira, los testamentos se hacen en las notarías ante un notario público. Si es hológrafo, en la forma en que lo platicamos, por escrito, pero se tiene que llevar al Archivo General de Notaría a sellar para que quede certificado. También es muy importante, por favor, aprovechen la jornada notarial. Un testamento tiene un costo normal entre 5 y 7 mil pesos, normal. Pero en la jornada notarial te cuesta el 50%. En todas las notarías de la Ciudad de México. ¿Cuándo es la jornada notarial? En el mes de septiembre. Ah, ok. Entonces, aprovechen, de veras. Ya el mes que viene. Hagan un esfuerzo, no cuesta nada más que quitarse la apatía e irlo así. Eso sí. Y ahorrar un poquito, porque la verdad, por 3 mil pesos ahorras muchos problemas. Tita, con cariño, porque así te dice la gente que, sí, muchas gracias. que te muchas quiere. gracias a todos. Muchísimas gracias. Llegó el momento de compartir 6 cosas que debes de saber sobre este tema del testamento. 1. Hagan su testamento. Les va a ahorrar muchos conflictos, problemas y gastos. 2. Aprovecha el mes de septiembre, que es la jornada notarial que sale al 50%. 3. Cuando el testador fallece, haya o no haya testamento, asesórate de un profesional. Siempre es lo mejor. 4. Evita la desunión entre la familia. Deja las cosas claras, por escrito. ¿Que se van a enojar? Pues sí, siempre va a haber enojos. Pero por lo pronto, no va a haber pleitos ni gastos innecesarios. 5. Cuando tenemos un problema de herencia, generalmente las familias se desunen. Evitemos eso. Lo más importante es la familia. 6. Hacer testamento es también una manera de prolongar el sentido de amor a la familia, evitando que la familia tenga problemas. Gracias. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like y compártelo. La tanatología también tiene que ver con estos temas, con cuestiones legales, filosóficas, sociales, antropológicas. Hay muchas cosas que saber para poder apoyar a nuestros pacientes. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.